El anuncio de León XIV resonó con fuerza desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Muchos pensaron que se trataba de un nombre inesperado, de un rostro poco conocido, y por eso, de una elección sorpresiva. Pero no pasó mucho tiempo antes de que cardenales de distintas partes del mundo comenzaran a aclarar lo que realmente había sucedido dentro del cónclave. No hubo rupturas, no hubo fracturas, no hubo lucha de poder. Lo que hubo fue consenso, fe compartida y una decisión tomada según ellos mismos, en oración, serenidad y claridad espiritual. La imagen que surgía hacia afuera era la de una iglesia que había apostado por el inesperado. Pero desde dentro, quienes participaron en la elección aseguraban otra cosa. La figura de León XIV no fue una irrupción, fue una confirmación. No fue una sorpresa, fue una voz que ya sonaba en nuestros corazones, dijo uno de los cardenales latinoamericanos. Otro, del sur de Europa, declaró ante la prensa: no elegimos un perfil político, elegimos una fe que camina, un hombre que no buscaba poder, pero que inspira confianza. De hecho, la rapidez con la que se alcanzó la mayoría de votos en menos de 24 horas fue vista por muchos como una señal de unidad dentro del colegio cardenalicio. Y eso, en tiempos de tantas divisiones globales, fue lo que más sorprendió al mundo. El nuevo papa, nacido en Estados Unidos pero forjado pastoralmente en el Perú, parecía representar el equilibrio perfecto entre norte y sur. Un hombre que podía hablar varios idiomas, pero que había aprendido a escuchar antes que a predicar, que conocía la teología académica, pero prefería la sabiduría de los pueblos. En la rueda de prensa ofrecida por los cardenales brasileños, uno de ellos expresó: esta elección no rompe con nada, solo continúa algo que el Espíritu ya venía haciendo. No hay grietas, hay continuidad. Y esa frase, repetida en distintos idiomas, dio la vuelta al mundo. Pero la continuidad que proponen no es una repetición, es una evolución. No se trata de mantener lo establecido como si fuera intocable, sino de seguir caminando en el mismo sentido. Una iglesia que escucha, que acoge, que no se encierra en dogmas sin alma, sino que se abre al clamor del pueblo. Un arzobispo europeo dijo algo que no pasó desapercibido: no buscábamos un reformador agresivo, buscábamos un pastor con firmeza humilde, y eso fue lo que encontramos. Así, mientras los medios esperaban tensiones, bloques enfrentados o giros inesperados, lo que emergió fue otra cosa, un nuevo capítulo de una historia que no empieza de cero, pero que tampoco se repite. Un papa que no llega a romper, sino a confirmar, no a dividir, sino a consolidar, no a imponer, sino a caminar. Y eso, en un mundo tan acostumbrado al conflicto, fue la mayor sorpresa de todas. Mientras el mundo especulaba sobre divisiones, estrategias y candidatos fuertes en el interior de la Capilla Sixtina, lo que se vivió fue un ambiente que muchos cardenales describieron como inusualmente pacífico. Algunos reconocieron que llegaron al cónclave con ideas firmes sobre ciertos nombres, pero que al escuchar a quien hoy conocemos como León XIV, algo se movió en ellos. No hablaba para convencer, hablaba para compartir. Y eso, en estos tiempos, es un acto profético, dijo un cardenal africano. Otro cardenal de Canadá relató que León XIV, durante las congregaciones generales previas, fue de los que menos intervino, pero cada vez que lo hacía, dejaba un silencio largo después de hablar. No porque buscara impacto, sino porque sus palabras hacían pensar. No buscó apoyos, no hizo alianzas, solo caminó con sencillez y nos recordó, una y otra vez, que el Espíritu no necesita propaganda para actuar. Según testimonios de varios prelados, la primera votación mostró una tendencia inesperada, pero firme. Ya no se trataba de bloques geográficos o ideológicos. Se trataba de un reconocimiento transversal. Este hombre no venía a imponer, venía a servir. En la segunda votación, se confirmó lo que muchos ya sentían. Y cuando finalmente se anunció que había sido elegido, el ambiente, según un testigo directo, fue de paz. No hubo gritos ni festejos. Solo oración. Algunos lloraron, otros cerraron los ojos, pero todos, aseguran, sintieron que habían hecho lo correcto. Uno de los cardenales mexicanos lo explicó así: nos dimos cuenta de que no estábamos votando por alguien que cambiaría el rumbo con fuerza, estábamos eligiendo a alguien que ya caminaba en la misma dirección, pero con profundidad.
Y fue justamente esa profundidad la que sorprendió a los analistas externos, porque el mundo esperaba una figura fuerte, con carisma para disputar los centros de poder. Pero lo que recibieron fue otra cosa: un papa que habla bajito, que saluda despacio, que no tuerce la mirada cuando escucha dolor, que prefiere una oración antes que una estrategia. Y sin embargo, ese hombre sencillo fue elegido con rapidez, no por azar, no por falta de opciones, sino porque representaba lo que muchos querían ver en la Iglesia: un rostro confiable. En palabras de un cardenal italiano, el mundo verá esto como una transición suave, pero nosotros lo sabemos. Esta no es una elección tibia, es una elección radical en su humildad. Desde América Latina, donde tantos fieles han vivido su fe entre ruinas, la noticia fue recibida como un soplo fresco, y muchos lo expresaron así: no fue el Papa que esperábamos, fue el Papa que necesitábamos. Por eso, mientras algunos medios aún intentan descifrar la lógica política del cónclave, dentro del Vaticano la mayoría de los cardenales coinciden en algo más sencillo y más poderoso: León XIV no llegó con poder, llegó con autoridad espiritual. Y eso en esta época es más raro, más necesario y más transformador que cualquier programa de reformas. Cuando el nombre León XIV fue anunciado ante el mundo, muchos preguntaron lo más básico: ¿quién es? ¿De dónde viene este hombre que, sin haber aparecido en las quinielas mediáticas, logró conquistar la confianza de todo un colegio cardenalicio en tiempo récord? La respuesta no se encuentra en currículums brillantes ni en cargos imponentes. La respuesta está en su historia, tejida en los márgenes. Nacido en los Estados Unidos, León XIV fue desde muy joven un hombre inclinado a lo esencial. De familia migrante, vivió los contrastes de un país que ofrece oportunidades, pero que también construye fronteras. Estudió filosofía y teología en Europa, se formó en espiritualidad agustiniana y, sin buscarlo, encontró su vocación más profunda no en las aulas, sino en los caminos de tierra de América Latina. Durante casi 20 años vivió en Perú. Fue misionero en comunidades donde no había electricidad, donde la misa se celebraba bajo árboles y donde la pobreza no era una estadística, sino una persona con nombre, rostro y voz. Allí no enseñó grandes tratados. Allí aprendió a callar, a observar, a acompañar. Una de las frases que más lo definían entre quienes lo conocieron era: habla poco, pero cuando lo hace, sabes que viene desde adentro. En Chiclayo, donde fue obispo antes de ser llamado a Roma, dejó huellas que no se borran. Caminaba sin escoltas. Celebraba bodas improvisadas en patios de tierra. Se detenía a conversar con vendedores ambulantes. Y cada vez que alguien lo llamaba Monseñor, respondía con una sonrisa: solo soy Luis. Lo demás viene por añadidura. Pero no se trata solo de gestos. Su profundidad teológica era reconocida entre sus colegas. No era populista, era sólido. Leía a los padres de la Iglesia con la misma pasión con la que escuchaba a una madre de familia narrar su lucha por alimentar a sus hijos. Tenía una biblioteca vasta, pero prefería llevar en su mochila una sola cosa: una Biblia desgastada por el uso. Un sacerdote brasileño que estudió con él en Roma compartió hace poco: Luis, porque así le decíamos, todos, no hablaba de la fe como teoría, la fe era su forma de mirar al mundo, y por eso podías confiar en él sin reservas. Su espiritualidad agustiniana marcó su forma de vivir el ministerio. Como San Agustín, entendía que la Iglesia no es una estructura perfecta, sino un pueblo en camino. Por eso, cada vez que predicaba, repetía frases como: somos hijos del mismo dolor, y por eso necesitamos caminar con ternura. En las congregaciones previas al cónclave, su figura comenzó a destacarse, no porque buscara protagonismo, sino porque su forma de hablar cuando lo hacía tenía el peso de quien ya ha pasado por el fuego. No hizo promesas, no presentó proyectos, solo compartió lo que el Evangelio le había enseñado en el rostro de los pobres. Por eso, cuando se anunció su elección, muchos en Perú celebraron como si fuera uno de ellos. En las calles de Chiclayo se encendieron velas, en los barrios de Lima sonaron las campanas, y en pequeños pueblos andinos, donde aún recuerdan su voz serena, hubo quienes lloraron de emoción. Un catequista de Trujillo escribió en redes: no es un papa del poder, es un papa del pueblo, y eso se siente.
El momento en que el nuevo papa eligió su nombre no fue un gesto trivial. Cada elección de nombre, en la historia del pontificado, es una declaración teológica, política y espiritual. Al decir León XIV, Luis no solo estaba honrando a un antecesor, estaba trazando un camino. León XIII, el papa de la encíclica Rerum Novarum, fue quien en pleno siglo XIX se atrevió a decir que la Iglesia no puede ser neutral ante la injusticia, que el Evangelio no se puede predicar de espaldas a la explotación, a la miseria, al grito de los trabajadores. León XIV sabía perfectamente lo que esa elección implicaba. Lo dijo en voz baja, pero con firmeza, al salir del cónclave. Elijo este nombre por aquel que defendió a los que no tenían voz. En su primer encuentro privado con los cardenales electores, León XIV no pronunció un gran discurso. Les agradeció la confianza, les pidió oración, y les habló de San Agustín y de León XIII. Les recordó que la Iglesia no es fuerte por su poder, sino por su capacidad de ponerse al lado de los débiles. Uno de los cardenales presentes dijo: «No fue un papa hablando a los príncipes de la Iglesia, fue un cristiano recordándonos que somos servidores, no dueños del Evangelio». Su elección también fue interpretada como un gesto de reconciliación entre dos mundos que a menudo se presentan como opuestos dentro de la Iglesia, el intelectual y el pastoral. León XIV no representa una ideología, representa una síntesis. Es profundamente espiritual, pero no es ingenuo. Es firme en su doctrina, pero flexible en su trato. Cree en la verdad, pero la predica con ternura. En muchas universidades católicas, el anuncio de su pontificado provocó una oleada de entusiasmo. Teólogos, pastoralistas, educadores populares comenzaron a compartir fragmentos de sus textos, entrevistas antiguas, testimonios de su vida en el Perú. Se hablaba de él como quien encuentra en un líder no una figura de poder, sino una referencia moral. En redes sociales, una joven estudiante de teología escribió: «Hoy volvió a tener sentido estudiar eclesiología». Pero más allá de los círculos académicos, su figura ha tocado a los que menos voz tienen. En comunidades indígenas, en barrios obreros, en periferias donde la Iglesia a veces llega tarde o no llega, su nombre empezó a circular como símbolo de algo nuevo, o mejor dicho, de algo antiguo que vuelve con más fuerza: la esperanza. Un migrante salvadoreño en Tapachula, al ver su foto en un periódico, dijo: «Yo no sé mucho de papas, pero si él vivió en pueblos como el mío, entonces tal vez sí entienda lo que estamos pasando». León XIV no ha pronunciado aún su primer gran discurso, pero su vida ya ha comenzado a hablar, y ese mensaje escrito con polvo, sudor y ternura está llegando al corazón de muchos, porque no se trata solo de un nuevo rostro en el Vaticano, se trata de una nueva forma de estar, de pastorear, de mirar al mundo. Una religiosa en Oaxaca lo resumió con una frase simple: «Este papa no viene a levantar la voz, viene a levantar al que ya no podía ponerse de pie». Y con eso, ya ha comenzado a transformar la Iglesia. Tras el anuncio oficial del nuevo papa, las primeras reacciones del mundo se dividieron entre sorpresa, curiosidad y expectativa. Sin embargo, entre los cardenales que lo eligieron, no hubo sorpresa, tampoco duda. Lo que se escuchó de sus bocas en entrevistas informales, declaraciones breves o filtraciones discretas, fue algo que pocos esperaban escuchar: unanimidad espiritual. Él no buscó ser papa, y por eso Dios lo eligió, dijo un cardenal europeo con voz emocionada. En los pasillos del Vaticano, el comentario más repetido no fue sobre geopolítica eclesial, ni sobre bloques de poder, ni sobre lobbies doctrinales. Fue este: nos recordó lo esencial. Durante las congregaciones generales previas al cónclave, León XIV, entonces conocido por su nombre de pila religioso, fue una presencia discreta. Escuchaba con atención, tomaba notas. No ocupaba tiempo en intervenciones extensas, pero cuando hablaba, el efecto era inmediato, no porque su tono fuera teatral, sino porque su contenido era hondo. Uno de los cardenales africanos compartió: nos habló del sufrimiento de los migrantes, de las mujeres que rezan solas, de los niños sin escuela, de los jóvenes sin sentido. No nos propuso un programa, nos propuso escuchar el clamor del pueblo de Dios. Y eso fue lo que, según varios cardenales, lo distinguió. No hablaba desde una posición ideológica, hablaba desde una experiencia pastoral.
No ofrecía respuestas prefabricadas. Hacía preguntas que incomodaban, que desarmaban, que obligaban a volver a mirar al Evangelio no como una idea, sino como una persona viva. Un cardenal latinoamericano recordó, nos dijo, si no estamos dispuestos a llorar con los que sufren, no tenemos derecho a hablar en nombre de Dios. Esa frase, según confesó, hizo llorar a varios presentes, no por emotividad superficial, sino porque había verdad, y la verdad, cuando es limpia, conmueve. Otro cardenal del centro de Europa declaró que, durante la tercera votación, hubo un momento de silencio antes de depositar su boleta. Un instante en el que pensó en los retos, en las divisiones internas, en las crisis morales, en las heridas del clero, y en ese momento, lo que resonó en su corazón fue el rostro de aquel obispo que hablaba poco, pero que transmitía paz. Entendí que no necesitábamos un papa con todas las respuestas, necesitábamos uno que estuviera dispuesto a caminar con nosotros. La imagen que los cardenales comenzaron a compartir con periodistas de confianza era la de un hombre que no buscaba convencer, sino acompañar, que no tenía un lema de campaña, pero sí una dirección clara, caminar hacia los márgenes, no como estrategia pastoral, sino como vocación. Y eso, en una iglesia donde muchos ya habían perdido la confianza en la capacidad de los pastores de tocar el dolor sin miedo, fue como abrir una ventana. En una conversación privada, un cardenal asiático dijo que León XIV tenía la mirada del que ya ha visto el sufrimiento y no ha cerrado los ojos. Y eso, en tiempos donde abundan las voces pero faltan testigos, fue lo que inclinó la balanza. No ganó por mayoría táctica, fue elegido por resonancia espiritual. En días posteriores a la elección, mientras el mundo analizaba cada gesto del nuevo papa, los cardenales que lo eligieron comenzaron a dar entrevistas discretas, a compartir en voz baja lo que habían vivido dentro del cónclave. Y sus testimonios no hablaban de estrategia, ni de bloques doctrinales enfrentados, ni de cálculos numéricos. Hablaban de una elección marcada por una palabra poco frecuente en la política eclesial: discernimiento. Uno de los cardenales italianos más experimentados declaró: fue una elección sin tensión. No porque todos pensáramos igual, sino porque todos sentimos que el Espíritu ya había preparado el camino. Ese sentimiento fue repetido por varios. La figura de León XIV no se impuso, emergió, no se promovió, se manifestó, como una respuesta que había estado esperando ser nombrada. Un cardenal mexicano compartió que, antes de la votación decisiva, León XIV se acercó a él sin saber aún que sería electo, y le dijo: si llego a ser elegido, ayúdame a no olvidar a los que no tienen voz. Recuérdame, cuando sea necesario, que no soy más que un servidor. Esa humildad desconcertó, no por falsa modestia, sino porque era real. Se notaba en la forma en que miraba, en cómo escuchaba, en el modo en que tomaba el café sin apuros, en que se inclinaba para abrazar a los ancianos, en que recordaba los nombres de los empleados del Vaticano a los que había conocido en su paso anterior por Roma. Un cardenal africano dijo: muchos de nosotros estábamos cansados, no de la iglesia, sino del ruido. Él trajo silencio, y en ese silencio, escuchamos al Espíritu. No fue un discurso grandilocuente lo que convenció a los electores. Fue una frase, dicha casi sin querer, durante una conversación informal entre votaciones: no necesitamos papas fuertes, necesitamos cristianos valientes. Esa frase, que luego sería repetida por muchos, no apareció en los titulares, pero quedó grabada en los corazones de quienes buscaban más que un líder. Buscaban un pastor. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando, ya habiendo alcanzado la mayoría necesaria, León XIV fue invitado a aceptar formalmente el encargo. En lugar de agradecer con solemnidad, bajó la cabeza, respiró hondo y murmuró: Señor, si me has traído hasta aquí, no me sueltes ahora. Ese gesto, más que cualquier programa, marcó el tono de su pontificado. No era el lenguaje de un estratega, era la oración de un creyente, de alguien que no se siente dueño de la iglesia, sino parte frágil del cuerpo que quiere servir. Por eso, cuando los periodistas preguntaban a los cardenales si había sido una elección de unidad, muchos respondían con una sonrisa: fue algo más que eso. Fue un reconocimiento compartido de que la iglesia necesita volver a hablar desde la compasión. Y lo más sorprendente es que esa compasión no era blanda, no era débil, era firme.
Porque León XIV no habla para agradar, habla para consolar, no actúa para ser aprobado. Actúa porque ha aprendido que el Evangelio no es una doctrina abstracta, es una forma de caminar. Un cardenal brasileño cerró su declaración diciendo: no fue el más joven, no fue el más famoso, no fue el más citado, pero fue el más humano. Y con eso, quedó claro por qué entre tantas posibilidades fue él quien se convirtió en el nuevo sucesor de Pedro. Para muchos observadores externos, la elección de un nuevo papa es una oportunidad para especular sobre giros, tensiones o agendas ocultas, pero en el caso de León XIV, algo distinto está ocurriendo. No hay rupturas escandalosas, no hay posturas incendiarias, no hay frases diseñadas para dividir. Lo que hay, para sorpresa de muchos, es otra cosa: continuidad serena, discernimiento profundo, y una iglesia que parece despertar desde su interior. Desde el primer instante, León XIV ha elegido un lenguaje distinto. No habló desde la cátedra, sino desde el silencio. No salió a marcar distancia con su antecesor, sino a construir sobre su legado. No prometió reformas vertiginosas, sino un acompañamiento sincero. Su primer gesto no fue político, fue pastoral. Y ese tono ha comenzado a calar, no entre los poderosos, sino entre el pueblo. En parroquias de México, de Colombia, del sur de Italia, del Congo, se ha comenzado a hablar del nuevo Papa con palabras que hacía tiempo no se escuchaban. Es uno de nosotros. No habla como un jefe. Se siente cercano. El hecho de que no haya aparecido públicamente en múltiples ocasiones desde su elección no ha generado decepción entre los fieles, sino un tipo de respeto distinto. León XIV parece estar construyendo su pontificado con los cimientos de la oración, no de la popularidad. Y eso, aunque incomoda a quienes buscan inmediatez, ha generado una confianza creciente entre quienes conocen el ritmo de las cosas verdaderas. Una monja carmelita en Guanajuato lo expresó con sabiduría: los papas que gritan pasan rápido, pero los que oran se quedan en la historia. En Roma, algunos vaticanistas han comenzado a escribir artículos que reconocen lo que al principio parecía imperceptible. No estamos ante un papa de ruptura, sino ante un pastor de reforma interior. Alguien que no quiere transformar la estructura desde el poder, sino desde el testimonio. Y eso, si se sostiene, puede cambiarlo todo. Un periodista francés escribió: no está creando un nuevo estilo, está regresando al estilo original del Evangelio. Y en muchos sentidos, eso es lo que León XIV está encarnando. No una nueva etapa de poder, sino una nueva etapa de humildad eclesial, de cercanía con el que sufre, de atención al que no tiene voz, de escucha, atenta antes que sentencia. La iglesia que está naciendo con León XIV no parece obsesionada con imponerse en el mundo. Más bien, parece interesada en acompañarlo, no desde la condena, sino desde la compasión, no desde el control, sino desde el servicio. Y ese cambio, que no se ve en decretos, sino en actitudes, ha comenzado a reencantar a muchos que habían dejado de confiar. Un joven en Querétaro, que había abandonado la misa durante años, escribió en sus redes: este papa no tiene que decir mucho, ya lo dijo todo con la forma en que fue elegido. Mientras los titulares del mundo especulaban sobre si León XIV sería progresista, conservador, latino, europeo, reformista o tradicional, el pueblo católico comenzó a experimentar algo más profundo, un nuevo clima. No una revolución visible, sino una brisa que empieza a mover las hojas secas, una iglesia que no se alza para imponerse, sino que se inclina para curar. En Puebla, un sacerdote mayor que ha servido durante más de 40 años en la misma parroquia dijo durante su homilía dominical: no sé si este papa va a cambiar el mundo, pero ya cambió mi forma de mirar el altar. Y esa es quizá la clave de todo lo que está ocurriendo. No una transformación estructural inmediata, sino una conversión silenciosa del corazón eclesial. En muchas diócesis de México, los obispos han notado un detalle inesperado: ha aumentado la asistencia a las misas diarias, no por curiosidad mediática, sino por un deseo renovado de volver a lo esencial. Como si la serenidad de León XIV estuviera despertando algo que estaba dormido, pero no muerto. En redes sociales, cientos de personas han compartido frases como: con este papa me dan ganas de rezar. Siento que la iglesia vuelve a hablar mi idioma. Él no grita, pero su voz me sacude. Ese impacto silencioso
ha comenzado a llegar incluso a quienes habían dado por perdida la relación con la Iglesia, en colonias populares, en prisiones, en hospitales públicos, en campos de jornaleros. Se habla de León XIV no como un papa político o mediático, sino como alguien de verdad. Una mujer en Hidalgo, madre soltera y trabajadora doméstica, comentó con lágrimas: «No entiendo mucho de Roma, pero cuando lo vi, sentí que por fin alguien me veía a mí». En la Nunciatura Apostólica de México han llegado miles de cartas en estas primeras semanas. No piden favores, no exigen nada. La mayoría contiene oraciones escritas a mano, promesas de rezar por el Papa, testimonios breves y sinceros. Una de ellas, enviada desde Chiapas, decía: «Querido León XIV, no se preocupe por hablar pronto, aquí lo estamos escuchando desde antes». Esa es la nueva etapa que parece iniciarse. Una etapa no de grandes anuncios, sino de pequeños despertares. Una etapa donde la Iglesia no busca defenderse, sino abrirse. Donde el liderazgo no se mide por número de seguidores, sino por profundidad de escucha. León XIV no ha venido a polarizar, ha venido a reconciliar. No con diplomacia, sino con autenticidad. Y eso, como están entendiendo los fieles en todo el mundo, puede ser mucho más revolucionario que cualquier cambio estructural. En Roma, un cardenal lo resumió así durante una entrevista: «No es un nuevo papa solamente, es un nuevo modo de ser Iglesia que empieza a respirar». Y mientras el mundo intenta darle nombre a este pontificado, en los rincones más olvidados del planeta, hay una certeza que se va haciendo palabra: la Iglesia no ha cambiado de jefe, ha vuelto a encontrar pastor.